Muy buenos días, espero que Dios les bendiga, que se encuentren muy bien. Vamos a dar continuidad con el acto de compartir la palabra de Dios en este espacio y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a tener esa conciencia de el capítulo que vamos a leer, de los versículos, pero no solo para pedir, también para agradecer y para solicitarle que nos brinde la conciencia de lo que hacemos inadecuadamente para que lo corrijamos. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces en nosotros, porque nada nos falta, y si pensamos que nos falta es porque tal vez queramos cumplir caprichos, pero nos das todo lo necesario para vivir. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por brindarnos este espacio, este momento, por brindar la tecnología, por brindar esta palabra tuya que vamos a leer, que vamos a analizar, que vamos a conversar. Gracias por todo, milagros, cuando los has realizado, tus maravillas, por tu provisión que es diario, que nos brindas, que el sol salga para todos, tanto para buenos como para malos, y con buenos me refiero a justificados por Cristo, porque no hay ni un solo bueno por sus méritos, nadie es bueno, no somos buenos. Te damos gracias por todo esto y por todo lo demás. Te pedimos que nos ayudes a tener conciencia de los pecados que hemos cometido, que sepamos que tú estás en todas partes, que no ignoremos que nos estás mirando, que sabes nuestro pensar, nuestro sentir, lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hemos meditado y lo que hemos realizado, tanto bueno como malo. Ayúdanos a dejar de hacer las cosas mal, a hacer las cosas bien, a tener conciencia de todo lo que realizas en nosotros y de todo lo que hacemos nosotros para arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados, para dejar de pecar y ser cada día más como tú y dejar de ser como nosotros mismos cada día. Te pido que tengamos en cuenta que tú eres el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño y el creador de todo, que tú eres el principio y el fin. Que lo tengamos en cuenta, que no pensemos que eres un Dios a nuestra medida, o que nos hace caso y nos obedece, o que te tenemos que exigir, o te tenemos que gritar o hasta regañar. No, no somos nadie para ese tipo de conductas, y no es bíblico hacer eso. Que sepamos quién eres hasta donde nuestra humanidad lo alcance a comprender, porque todos tus misterios y tus maravillas plenamente ahorita no los, no los sabemos, pero lo que tú nos quieres compartir estando frente a frente en ese día, te lo, te lo vamos a agradecer, porque lo que queremos es estar contigo. No te buscamos ni por el trabajo, ni por la salud, ni por la paz y por la tranquilidad. No tenemos que hacerlo así, aunque por algún momento lo hagamos o lo hayamos hecho. Te buscamos por estar frente a frente en ese día, por amor a ti. Tenemos que hacerlo de esa manera. Ayúdanos a que así sea y a cambiar toda cuestión de interés que tengamos en nuestro corazón previo, y que te adoremos, nos des o no nos des, que tengamos salud o no la tengamos, que tengamos paz, tranquilidad o no la tengamos tampoco, y tengamos recursos o no los tengamos, o trabajo. Te pido que en esa cuestión seamos incondicionales también. Y es muy difícil decirlo, pero ayúdanos a mantenernos siempre fieles a ti, por ti, no por lo que tú das.
Y también te ruego que nos ayudes a tener comprensión de tu palabra, que nos ayudes a realizar las cosas correctamente y poder analizar, poder decir las cosas como deben ser y tener un análisis preciso, correcto de las situaciones que estás planteando y lo que quieres que aprendamos, que lo vivamos, nos lo llevemos a nuestra vida diaria, me refiero, y que lo podamos enseñar a las futuras generaciones y con las que estamos conviviendo actualmente también. A todas las generaciones que están con nosotros ahorita, ayúdanos a transmitir este conocimiento. Hoy y siempre te damos gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a darle gloria a Dios y vámonos al capítulo 3 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 5. La sesión pasada analizamos el capítulo 3, pero de los versículos del 1 al 4, señalando que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Muy importante, aprendimos que cada cosa tiene su momento, que hay veces que queremos adelantar el tiempo para que sucedan las cosas más rápido. Si tenemos pues una mayor seguridad de que algo va a pasar, hay que recordar que nada es tan cierto, o más bien todo es incierto en este mundo corrompido, caído y pecaminoso por nuestro pecado, no por el mundo en sí, sino por cómo lo hemos tratado. No sabemos cómo va a ser el día de mañana, no tenemos que dar por hecho, sí tenemos que darlo todo el día de hoy, pero también guardar para el día de mañana en diferentes sentidos. No tenemos que dejar problemas, no tenemos que dejar reconciliaciones para otro día, no tenemos que gastarnos todo el día de hoy, tenemos que ahorrar por si Dios nos permite tener vida, tener salud, seguir adelante. No sabemos, entonces tenemos que prepararnos como si hoy fuera el último día, pero también para tener una vida pues proyectada a mucho tiempo más, pero obviamente agradeciendo a Dios y rogándole a Dios que así sea, poniendo todo en manos de Dios. Y si Él quiere o no quiere, bueno, ya es cuestión de su voluntad, pero nosotros nos preparamos para seguir adelante y tenemos que hacer lo pertinente también el día de hoy. Entonces, tenemos diferentes cuestiones que se analizaron: nacer, morir, plantar, arrancar lo plantado, matar y curar, destruir y edificar, llorar, reír, endechar y bailar, o sea, guardar luto en el primer caso. Y vamos a continuar con el versículo 5, y dice así: tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Cuando hablamos de esparcir y juntar, podemos hablar tanto en cuestiones de infraestructura como en cuestiones de personas. No siempre hay uniones o agrupaciones, o no siempre se tiene que tener ese tipo de agrupaciones, porque Dios nos pone también diferentes pruebas, diferentes retos, diferentes actividades que tenemos que realizar de manera propia. Y obviamente lo ideal es siempre estar en iglesia, en comunión, en unión, pero tenemos que recordar, por ende, que hay veces en las que estaremos haciendo cosas que nos tocan a nosotros, que no pueden hacer otras personas por nosotros y que nos corresponde a nosotros hacer.
sí podemos ser apoyados, sí podemos ser asesorados, podemos estar eh, reportando, compartiendo lo que vayamos haciendo en este tipo de situaciones, pero nos toca hacer las cosas a nosotros en varias de estas cuestiones. Hay que recordar que nosotros tenemos que hacer todo lo que nos sea posible y Dios, si Él considera, o si es su voluntad más bien, Él va a hacer todo lo que es imposible para nosotros, porque Él todo lo puede. Entonces, se trata de juntar, se trata de esparcir, no esparcir quiere decir dividir, tenemos que evitar la división, tenemos que evitar el estar cada quien por su lado, tenemos que unirnos y actuar conforme a lo que Dios está solicitando. Somos eh, una especie social y tenemos que estar la parte más sustancial de toda nuestra vida, realizando actividades de tipo social, obviamente para edificación en el sentido bíblico. No nos referimos a edificación de la carne, no nos referimos a ir a las fiestas o consumir sustancias que sean dañinas para el cuerpo. Entonces hay límites para todo. Y entonces cuando señala abrazar, por ejemplo, y abstenerse de abrazar, tenemos el análisis que nos da la precisión, por ejemplo, si esta parte del versículo la aplicamos a la cuestión pandémica, la pandemia de hace algunos años, pocos años de hecho, nos podemos dar cuenta que abrazar y abstenerse de abrazar son cuestiones necesarias en diferentes contextos para hacer las cosas mejor y evitar algún contagio en este contexto que estamos planteando. Hay muchas veces en las que nos decían sana distancia, debemos de usar cubrebocas, a veces guantes también para determinadas actividades y los saludos ya no son en una manera afectuosa, abrazos, saludar de beso, tenía que ser incluso sin contacto porque lo que ocasionaba o el virus que ocasionaba esta pandemia podía tener una, pues, una manera más rápida de propagarse. Entonces, tiempo de abrazar y de abstenerse de abrazar. Muchos lo utilizan o lo utilizaban como una profecía cumplida. Si la palabra dice que hay que abrazarnos y luego abstenernos de abrazar, quiere decir que venía una pandemia y ya que estamos viviéndola nos dimos cuenta. Pero puede ser en diferentes contextos. Por ejemplo, no va uno a, no sé, cuando esté haciendo un examen, no va a ir a abrazar a otra persona que esté haciendo un examen. Cuando uno esté manejando en una carretera, no va a abrazar a otra persona. O sea, hay muchas situaciones en las que uno puede abrazar y abstenerse de abrazar. El ejemplo de la pandemia es buen ejemplo, pero tomarlo como si fuera una especie de profecía, y podemos definir que seamos más prácticos y empleemos esto para diferentes cuestiones. Pero aquí va el otro lado, abrazar. ¿Cuántas veces o cuáles veces o hace cuánto tiempo fue la última vez que abrazamos a una persona querida, una persona amada? Lamentablemente somos cortos de memoria, muchas veces se nos olvida lo que hacen las personas por nosotros y de repente se equivocan y los mandamos a freír espárragos, como dicen, los mandamos lejos de nuestra vida, o nos enojamos o nos distanciamos y
tenemos muchos problemas en ese sentido. ¿Cuántas veces sucede eso? ¿O cuántas veces nos hemos evitado el mostrar el amor a una persona por medio de un abrazo, por medio de, de caricias, de palabras? Obviamente nos estamos refiriendo a personas conocidas y personas de confianza, personas que queremos y nos quieren. Y lamentablemente hay veces que podemos querer a personas y no recibir el mismo trato, el mismo afecto, o hasta incluso pueden estar hablando de nosotros a nuestra espalda. Pero bueno, cuando sepamos que es una, un vínculo donde es mutuo el sentimiento, suele ser en la familia, pero también hay otros tipos de vínculos que no son familiares y que tienen ese sentir. Pero como repito, somos cortos de memoria, damos por hecho, pensamos también que mañana van a estar esas personas y no valoramos, no apreciamos y de repente por algún motivo puede ser que esa gente, no sé, no pensemos a lo mejor de la manera trágica, pero sí pensemos que, no sé, le llaman para trabajar en otro estado, en otro país incluso, y todo el tiempo que pensamos que íbamos a tener con esa persona se nos esfuma. Entonces, hay tiempos en los cuales tenemos también que mostrar nuestro afecto y quitarnos eso a un lado, las ideas de que somos eh, serios, que somos poco afectuosos. Hay veces que tenemos que dejar eso a un lado, empujar en la medida de lo posible la educación que posiblemente nos hayan dado también en ese sentido, que no, la gente no expresa su afecto, y tenemos que mostrar también a las personas que así lo consideran y que nosotros consideramos ese sentir. No tenemos que guardarlo tampoco. Y bueno, tenemos en el 6 tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tenemos aquí dos cuestiones muy precisas de las que tenemos que hablar también. Buscar y perder. Muchas veces eh, damos por hecho, como habíamos mencionado, no sabemos el día de mañana cómo van a ser las situaciones. Damos por hecho, si nos dicen mañana te voy a pagar un dinero que me prestaste o te voy a ayudar con algo, ya lo estamos sumando y hasta estamos haciendo cuentas como si ya lo tuviéramos en la mano. Pero adultos muy sabios me han hecho comprender eso. Y no está como tal en la palabra, pero sí señala que no tenemos que contar con dinero que no nos han pagado todavía. Si damos por hecho que la próxima quincena o el próximo mes o la semana, depende cómo reciban el pago las personas, damos por hecho que así va a ser. No tomamos en cuenta que estemos o que haya una falta, que nos descuenten por algún error, que, eh, no sé, que la mercancía la estropeemos si se trabaja en una fábrica o en un lugar de producción. Entonces, damos por hecho las cosas. No solo damos por hecho a las personas, sino damos por hecho a las cosas. Tenemos que evitar un apego de una manera no adecuada para, para las cosas. Tenemos que enfocarnos primeramente, y esto lo aprendí también de un buen pastor, que señala que cuando comprendamos que todo lo que está en nuestra casa, todo lo que decimos que es de nosotros, en realidad es de Dios, las cosas van a mejorar en eso. No es necesariamente una ley, pero sí es
en la experiencia de varias personas puede aplicar. Cuando sepamos que nuestra ropa, que nuestro vehículo, que nuestro hogar, que lo que tenemos en nuestra billetera no es nuestro como tal, sino es de Dios y lo puso en nosotros para que vivamos, para que ayudemos, para que compartamos, para que eh, demos paso a proyectos que puedan edificarlo a Él. Bueno, va a ser todo más diferente. Y a lo mejor no necesariamente vamos a tener más entradas de recursos o nos van a llamar de más lugares para trabajar, pero sí podemos apreciar y valorar lo que ahora tenemos para empezar. Y obviamente no tenemos que quedarnos con... No tenemos que ser conformistas, tenemos que aprender algo nuevo, tenemos que practicar algo nuevo, tenemos que meternos a cursos, a la escuela, al internet, a leer algo, lo que sea. Pero no tenemos que quedarnos con eso, porque si Dios pone pone los talentos, no nuestros, pone sus talentos en nosotros, no tenemos que esconderlos, tenemos que mostrarlos para servicio a Dios, tenemos que trabajarlos, tenemos que fortalecerlos. Y eso es muy importante. Los talentos, las habilidades, es decir, lo adquirido de nacimiento, de lo social, bueno, son diferentes. Lo del nacimiento y lo adquirido socialmente, tenemos que ponerlos en marcha. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Señala también que debemos de saber eh, almacenar, no solo ahorrar, o sea, también es importante. Tenemos que ahorrar, tenemos que ser previsores, tenemos que eh, retener también la palabra en nuestro corazón. Hay mucho que tenemos que guardar. Tenemos que guardar lo que hacen bien las personas hacia nosotros. Tenemos que guardar todos los milagros, maravillas, la provisión de Dios en nuestro corazón. Y no por un revés o por un momento de que nos vaya mal, vamos a echar todo a la borda. No vamos a hacer eso. Tenemos que ser más amplios de memoria y no quedarnos con lo que hoy suceda. Irnos a los antecedentes. Si alguien me hace algo malo, quizás tuvo un mal día y yo le puedo dejar de hablar siempre. No sabemos cómo sea eso, pero debemos de ser más prudentes con las cosas, lo bueno que ha hecho la gente y también Dios, obviamente, que permite que la gente haga las cosas bien o mal para un bien también, pero debemos de aprender a guardar experiencia, guardar recursos, guardar eh, pensamientos. Hay muchas cosas de guardar y desechar también. Hay veces que debemos dejar las cosas que no nos hacen bien. Si tenemos cambios en nuestra vida, debemos de aprender a soltar, a dejar partir. Si tenemos experiencias que no nos agradan, debemos, sí, primeramente de hacer lo posible para cambiar eso, pero después ir aceptando cosas que nos hace la gente. Tenemos que aprender a perdonar y recordemos, como lo hemos planteado anteriormente, el perdón no radica en olvidar, radica en que no me sienta mal o no me den ganas de hacer maldades cuando me acuerdo de algo malo que me hicieron a mí. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que dejar partir y a su tiempo. Hay veces que sí nos ayuda el estar con la tristeza de haber perdido un trabajo, con la tristeza de haber fallado una persona, pero lo tenemos que tener presente para mejorar. Pero hay veces donde ya las cosas cambian, ya no se puede hacer a lo mejor algo en esos aspectos y tenemos que soltar y orar para que Dios nos permita tener la sabiduría
de cuándo y cómo hacer las cosas bien. 7. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Romper y coser es prácticamente enfocado a lo mismo: esparcir, juntar, destruir y construir. Es saber, bueno, en este caso es enfocado a la tela, diferentes materiales. Muchas veces tenemos que buscar el romper experiencias que no nos son favorecedoras, o romper con supuestas amistades que nos hacen daño, romper eh, incluso con cuestiones de las cuales tenemos que acudir a los tribunales incluso, porque si Dios permitió que la ley fuera de esa manera en un país, es porque también podemos valernos de esos recursos. Y coser, bueno, unir, eh, saber cómo la costura obviamente se nota. No es lo mismo una tela que no ha sido rota y cosida a una que sí lo fue. Y pues aunque se note, está unida. Tenemos que aplicarlo eso también para nuestros vínculos en la parte del corazón, la parte espiritual, la parte de la salud. Y hay veces, como dice, callar y de hablar. Debemos también tomar en cuenta que pues hay veces que no es necesario decir una palabra, que tenemos que orar a Dios, sí, tenemos que permitir a lo mejor un poco de tiempo para que no se convierta en amargura. Si alguien se enojó con nosotros o le fallamos, debemos de permitir que esa persona trabaje un poco de tiempo lo que tiene. Tenemos que, obviamente, si fallamos a una persona, luchar por su confianza, por su, pues, por restaurar algo, como los que tienen adulterio y luchan por la pareja. Sí, es lo más correcto perdonar, pero también tiene la persona a la que le fue causada la infidelidad, tiene también que, pues, colocar, pues, o más bien tiene que evitar poner todo fácil, y que la otra persona luche, que de verdad demuestre que quiere estar con aquel o aquella que fue afectada. Entonces, hay veces que tenemos que dejar que la gente elabore su pensar, su sentir, y hay veces que tenemos que hablar y no tenemos que dejarnos calladas las cosas, no tenemos que esperar a que se nos pase, no tenemos que llegar al otro día y hablar normal, como si nada hubiera sucedido. No tenemos que quedarnos con la amargura, con el dolor en el corazón. Tenemos que externar, no tenemos que quedarnos con la inconformidad. Tenemos que expresarla correctamente y no de una manera que sea distintiva de los que no son hijos de Dios, como acusar, como humillar, como pues hacer este tipo de denuncias públicas para buscar hacer quedar mal a alguien. Hay maneras de hablar y de callar. Bueno, vamos a orar para que Dios nos permita llevarnos esto en el corazón y enseñarlo. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a comprender los tiempos para hablar, para callar, para construir, para destruir, para no quedarnos con las cosas, para retener las cosas, dependiendo de lo que sea, para ahorrar y para gastar si es necesario incluso. Ayúdanos a saber de tus tiempos en todo sentido. Bendice nuestra vida, nuestra salud, la paz y la tranquilidad de nosotros y de nuestros seres queridos. Ayúdanos en la parte de la economía a ser buenos administradores, y en el trabajo también, hacer las cosas todo como si fuera para ti,
y seguir adelante con tus enseñanzas, sin apartarnos del único camino, que es a través de ti, de Cristo. Gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí y si Dios quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.